Olá, amigo, amiga, muy buenas noches. Aqui estamos uma vez mais com o programa Ponto de Luz desde Nicarágua. Deus me lo bendiga neste momento, aonde queira que você esteja, sintonizado aqui através da IUR TV, e no programa Ponto de Luz. Envie agora mesmo um link a um ser querido, a um familiar, a uma pessoa que está sofrendo, para que sintonize nosso programa, porque no programa de hoje teremos a história do Senhor Orlando, um homem que estava na miséria, pero que se havia preparado para ser o vencedor, pero habían fuerzas del mal que no lo dejaban salir adelante. Exacto, mismo un hombre que hasta tenía preparo, ¿no? Era estudiado, pero él nos cuenta que por más que él buscaba, por más que él tocaba puertas, siempre se le cerraban. Bueno, tenemos ahí comentarios. Tenemos comentarios, dice, obispo, le pido por mi vida económica, por mi familia, por mi esposo y por mis hijos. Tenemos más, dice, siempre veo su programa, le pido oración por mi vida sentimental y financiera, pues están destruídas. É decir, está todo mal em la vida sentimental, em la vida econômica. Bueno, fíjense que nesse momento há muitas pessoas vivendo esta situação de travas, de barreiras, de dificuldades. Quando você toma uma atitude de fé, quando você se acerca ao poder de Deus, todo isso cambia. Pero há coisas que Deus não pode fazer por nós outros, como por exemplo, sair de sua casa e chegar ao cenáculo do Espírito Santo. Em nossa página, você encontra teléfonos com direções onde você pode chamar nesse momento e pedir onde há um cenáculo do Espírito Santo mais cercano a você e a sua família. Eu quisiera que você agora pusiera atenção na história do Senhor Orlando. Acompanhe. En el monte Sinaí, la Biblia nos dice que Dios vio el sufrimiento de su pueblo, oyó el clamor de ellos y descendió para librarlos. De esta manera ha sucedido en la vida del señor Orlando Lanzas. Mi nombre es Orlando José Lanza Guerrero. Antes mi vida era terrible en el sentido económico y sentimental, porque yo no tenía una persona estable con la que quería casarme o formar una familia. Y en lo económico no tenía negocio, estaba trabajándoles para una u otra empresa, también trabajé como profesor, en el cual no tenía una estabilidad económica. Y surgían otros problemas, que había estudiado tanto y no encontraba trabajo sobre mi campo. Yo me preparé en ingeniería, yo soy ingeniero mecánico, pero los campos se cerraban porque solo eran por conecte o por afinidad. Entonces opté de no seguir ahí y el primer trabajo que encontré comencé a trabajar. Pero había una panadería que mi papá lo había dejado antes de fallecer, el cual esa panadería estaba endeudada completamente con los proveedores, acreedores y otras, etc. Luego, estando ahí en el trabajo, decidí salirme del trabajo que estaba a incorporarme en la panadería, porque en la panadería los panaderos estaban haciendo de la suya. Pan grande no le importaba y las ventas estaban bajísimas. Luego que salí de ese trabajo y me incorporé a la panadería, comencé a trabajar, pero más que todo para pagar deudas, eran deudas grandes, pero ahí luchando. En lo sentimental tenía una novia en el cual, por los mismos problemas que no teníamos a Dios, nos separamos, y a los aproximadamente 8 meses que nos volvimos a reencontrar, ella me invitó a una iglesia, que es la iglesia Centro de Ayuda. Y al comienzo sentía una desconfianza porque la gente hablaba mal del Centro de Ayuda, pero yo fui y con mis propios ojos fui a comprobar que no era nada lo que la gente habla y difama de la iglesia. Ahí se predica, se ora, todo basado en la Biblia, nada que como la gente en el mundo nos dice. Y fui ahí conociendo los mandamientos, las ordenanzas de Dios,
Yo antes no era diezmista. Yo siempre seguía trabajando en la panadería, pero se me hacía larguísimo los pagos de las deudas. Y tuve un voto con Dios en decirle que iba a ser diezmista, como Él lo manda en Malaquías. Y comencé a ser diezmista. Y cuando hice mi parte, a los 15 días se había multiplicado como el doble de mi ganancia, que anteriormente no me sobraba para nada, solo medio ajustar las deudas, pero a los 15 días sí obtuve una ganancia mayor, pagué mis deudas y tenía la ganancia. Y así fue participando y fui conociendo. Después de un tiempo, ahí me casé con mi esposa en la iglesia. Actualmente estamos viviendo juntos, tenemos 2 hijos, pero con la mayor, una niña, cuando él tenía 1 año, le dio una enfermedad rara. El nombre es neutropenia severa. Eso significa que solo tenía 1% de defensa en el organismo. La tuve internada por 15 días. A los 15 días hubo una junta de médicos y me llamaron y me dijeron que en realidad no sabían lo que tenía la niña, porque era una enfermedad rara. Ella no presentaba ningún síntoma. Ellos solo aducían que al tener una sola defensa, 1% de defensa, cualquier tipo de enfermedad que le diera, ella, por lógica, iba a morir. Ellos no sabían si posiblemente era la enfermedad del SIDA, porque el SIDA se transporta así, o si tenía cáncer o leucemia. O sea, fueron las diferentes posibles enfermedades porque ella estaba ahí. Entonces los médicos, cuando hacen la junta de médicos, me dicen, claro, en un momento quedo impactado porque era no el vecino que estaban hablando, sino era de mi hija, de mi primera hija. En ese momento me entró una depresión, un desánimo, una ganas de llorar, una ganas de esconderse, de irse. Yo llegaba al trabajo, siempre en la panadería, porque no dejé de trabajar. Y trabajaba por inercia, por los compromisos que tenía, pero con ánimo. Cuando yo llegaba al cuarto, no estaba mi esposa porque la estaba cuidando ni la niña, entonces era peor, era un gran desánimo. Mientras en el trabajo me refugiaba para olvidar, pero cuando estaba solo, sin ellos, pues eran terribles, era algo horrible de morirse. Entonces ellos me sugieren hablar con un hematólogo, porque era base de la sangre. Entonces me recomienda un hematólogo y tengo que costearlo porque ya el hospital ya no lo cubría. Pagar una consulta, tuve que hacer 2 consultas y el médico me decía que no presentaba eso. Fuimos a la mascota, ahí hizo otros exámenes y también presentaba el 1%. Me dice el médico que teníamos que hacerle una prueba, que era el expirado medular y era despierto. Entonces, teniendo la fe en Dios, dijimos que no íbamos a hacer. Entonces, participando en ese entonces estaba el propósito de la justicia. Fueron 2 pastores al hospital, entraron, la ungieron, me dieron aceite y todos los días la ungía, y pidiéndole a Dios fue sanada. Actualmente no tiene ni no padece de ninguna enfermedad. La campaña de Israel es el mayor evento que hay en el centro de ayuda. Esta se lleva a cabo en 2 únicas ocasiones en el año, en los meses de junio y diciembre. En esta, el pueblo de Dios tiene la oportunidad de materializar sus sueños, aquellos que no ha pasado de ser una ilusión. Mas los sueños que hay en mí, sé que puedo realizar. El señor Orlando Lanza se sumó y participó en ella, obteniendo no de casualidad, pero sí a través de la fe inmolada, la realización de sus sueños. Cuando participé en la campaña de Israel fue
propósito económico. La panadería no salía adelante. O sea, había ganancia, pero no era la esperada. Nos manteníamos. Mi visión era vender más. Antes se trabajaba 3 veces por semana, se vendía 3 veces por semana. Mi objetivo era vender los 6 días de la semana y tener un vehículo propio. Es cuestión de tiempo. Entonces participé, teniendo fe en Dios, participé, eso fue en diciembre, en enero, como para el 25 de octubre, el primer vehículo, que todavía actualmente lo tengo. Y luego fueron creciendo las ventas ya fueron aumentando, habían más pedidos, hasta que llegó el momento que ya el vehículo no daba abasto, ya iba muy repleto. Entonces venía otra campaña y en esa campaña participé, siempre con fe, y pedí un camión. Yo lo pedí solamente un camión, pero cuando obtuve fue un camión nuevo, 0 kilómetros, el cual se están vendiendo más y vamos con otro propósito en la siguiente campaña. Hubo respuesta por ese motivo, porque si no hubiera habido respuesta, porque yo fui con todo, fui a luchar, puse de mi parte, creí y fui valiente también, porque eso hay que tener coraje para enfrentar, dar, y lo di, y pues Dios me contestó en menos de un mes. Ya tenía vehículo propio, y así fue. Con eso me motivó más al seguir luchando más y participando más todavía. Ahorita estamos estables, estoy con mi esposa, tengo mis 2 hijos sanos, estamos viviendo en armonía. En lo económico estamos creciendo, estamos vendiendo, estamos buscando condiciones más aún para seguir más adelante. Estar siempre firme, principalmente con Dios. Es de esta manera que los sueños se tornan realidad. Lo que anteriormente fueron solo anhelos para el señor Orlando Lanza, hoy son sueños realizados. Jesús nunca abandonó un hijo suyo. Israel es tierra santa. El monte Sinaí, el monte de Dios. La campaña de Israel es la oportunidad de poner en práctica la fe en el Señor Jesús. Es confiar en lo que no se ve. Es sacrificar con la seguridad de que el Dios vivo responderá el clamor, quitará todo sufrimiento y secará toda lágrima. Es ver el poder de Dios en cada persona, sentirse libre de la esclavitud y conquistar una nueva vida. La península del Sinaí, al oeste de Egipto, entre los golfos de Suez y Agaba, es muy árida. En ella se encuentra el monte Catalina, con sus 2.642 metros, y el monte Sinaí, con 2.285 metros de altura.
uma atitude de fé é capaz de cambiar tudo, não é? Fíjese que o senhor Orlando cambiou de pensamento, cambiou de atitude, é decir, demonstrando isso através de um acto de fé, vindo ao cenáculo, não? Exacto, obispo, cuando uno realmente toma una actitud, sus pensamientos cambian. Porque la mayoría de las veces las personas piensan de que no tienen la condición de salir hacia adelante. Y es más, hay personas alrededor que alimentan ese pensamiento de derrotas, de que no podrá conquistar, de que no podrá salir hacia adelante. La hogueira santa del Monte Sinaí está aí a las puertas para que você pueda então tomar uma atitude de fé. Acompanhe comigo agora os 7 piores tipos de pensamento, as 7 formas de pensar que impedem uma pessoa de sair adelante. São pensamentos negativos, são pensamentos que de repente você los alimenta. Conosco agora. Existen 7 formas de pensamientos que caracterizan la actuación de un espíritu maligno. Primera forma, pensamiento de venganza. Muchas personas se dejan llevar por estos pensamientos, trayendo así gran oscuridad para su interior. A veces, el deseo de venganza es tan grande que muchos son capaces de mentir, difamar y hasta matar a quien se odia. Segunda forma, pensamiento pesimista. Muchas personas no logran vencer en sus vidas a causa de este pensamiento. Creen que todo lo que emprenden les irá mal, sin al menos haber intentado, dejando así de luchar por una vida mejor. Tercera forma, pensamiento de suicidio. Muchas personas constantemente piensan que la mejor solución para sus problemas es quitarse la propia vida, creyendo que es la única solución. Se sienten tan débiles delante de los problemas que son tentados a este mal en contra de la propia vida. Cuarta forma, pensamiento envidioso. Muchos, por no alcanzar lo que desean en sus vidas, piensan mal de la felicidad de su prójimo, sintiendo un profundo disgusto por esto, trayendo así malas vibraciones para su vida y para aquel a quien se envidia también. Quinta forma, pensamiento de inferioridad. Este pensamiento hace que la persona se sienta inferior a todas las demás e incapaz de tener éxito en toda su vida, principalmente en su trabajo o en su vida sentimental. Sexta forma, pensamiento miedoso. Este pensamiento ha sido la verdadera cárcel para muchos. Los espíritus usan este pensamiento para impedir que la persona viva su vida normal, haciendo de ella un verdadero esclavo de lo que no existe. Séptima forma, pensamiento orgulloso. Este es uno de los más destructivos. Hace a la persona pensar que ya conoce todo y por eso ella se cierra en sus propios conocimientos, aún estando con muchos problemas, dejando así de aprender lo que Dios tiene para su vida y de recibir la ayuda necesaria para vencer. Uma vez que você se libere desses pensamentos e coloque toda a sua vida no altar de Deus, a vitória é questão de tempo. Exacto, obispo. Es solamente uno cambiar de pensamiento. Cuando uno toma una actitud, Dios, Él cambia nuestros pensamientos. Es más, está escrito que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Claro, é decir, os pensamentos de Deus são sempre positivos. Não é verdade? São sempre de que a pessoa vai poder, de que ela vai alcançar, de que ela vai sair adelante. Não é verdade? Vamos a conhecer agora um testemunho mais de uma pessoa bendecida participando da Hogueira Santa. Como se chama você? Yolanda. Como era a sua vida? Totalmente destruida, pastor. Se puede decir destruida porque yo estaba enferma de un mal de Hansen, que es lepra.
hice tratamiento por 12 años. 12 anos. 12 años. Acá en un hospital de infectología, pero nada cambió. A raíz de eso yo empecé con problemas de úlcera, ya tenía psoriasis de la crisis de nervio que tenía, los dolores nunca pasaron, siempre aparece la lepra, la enfermedad de la lepra y empiezan los dolores, no calma nunca. A mí me habían más o menos tuve una esperanza que me iban a traer una vacuna de Cuba. Esa era mi esperanza, pastor. Y nunca, o sea, llegó la vacuna, pero la lepra se me desparramó por todo el cuerpo. Foi comprovado que era lepra. Sí, tengo ahí los estudios. Aham. A raíz de eso, mi hijo tuvo un accidente también. Mi vida ya estaba destruida, pastor, porque yo ya no tenía una salida. Mi hijo saliendo del colegio tuvo un accidente, le pasó un camión por encima. Eso ya colmó el vaso. Mi hijo tenía aplastamiento de hígado, de riñón, corte total de la uretra, estallido de vejiga, hemorragia que le llegaba al pulmón. Así estaba mi situación. Y mis familiares muriéndose de hambre, total miseria, que comían cebolla frita hecha en el fuego. Eso era todo. Peleas, vicio, todo. Perturbações espirituais. Yo tenía. De bueno que tinha. Nada. Quanto tempo mais ou menos de sofrimento? De 15 a 20 años. Y yo de eso, de problemas espirituales desde los 8 años. Que empecé por un abuso y ahí empezó todo. Miedo, fobia, odio hacia a mi padre. Todo eso. Yo venía cargando todo eso. Em seu caso, uma bendição não ia solucionar. Você necessitava de um cambio. Un cambio total. De uma transformação. Así es. Como que isto cambiou? Yo llegué a la iglesia, pastor, estaban hablando de la campaña de Israel. Seguro? No, bien, sí. Yo llegué, no entendía nada. Nada, porque nunca había conocido a este Dios. Era empezar de cero para mí. Entonces el pastor decía, si usted quiere un milagro, usted quiere un cambio de vida, usted quiere que su vida está dependiendo de un hilo. No, yo no, ni eso, porque yo sabía que iba a morir, porque yo los dolores no lo aguantaba. En el grado de dolor del 1 al 10 yo tenía 8 y yo misma iba a destruirme mi vida, porque como me dijo la doctora, o vas a terminar matándote, ya sea o tirándote al vacío, de alguna forma, pero te doy 2 o 3 meses de vida, nada más, porque no vas a soportar. Mas yo no soportaba ver a mi hijo también que se me moría. E el pastor habló de la campaña. De la campaña. Usted que necesita un milagro, ya. Láncese. Ponga toda su fuerza en la campaña. Lo mismo que yo estoy hablando. Lo mismo. Usted quiere un cambio. A mí esas palabras, un cambio de vida, para mí era el milagro. Digo, si Dios existe, como yo era, para mí era todo nuevo. Dijo, Dios tiene que hacer el milagro en mi vida. Pastor, él me dijo, ponga toda su fuerza. Yo agarré, saqué la plata del banco, vendí todas las joyas que tuve y la puse en el altar. Usted creyó. Yo sí. En la época era toda su fuerza. Todo. ¿Cómo se encuentra hoy su vida? Mi vida está totalmente cambiada, sanada. Mi hijo sanado, que él decía que iba a quedar en una silla de rueda, no. Mi hijo practica natación, juega al básquet, anda en bicicleta, se casó, tiene un bebé. Hoy mi vida, mi madre tiene negocio, sanada. Mi padre dejó de beber. Todos mis hermanos con negocio, toda su familia bendecida.
Y mi vida financiera totalmente cambiada, totalmente prosperada. E você foi sanada de todo. Totalmente. Yo tengo ahí las pruebas, obispo, que yo estoy totalmente sanada. Você pode dizer para eles que o sacrifício na campanha de Sinaí funciona? Sí, pastor. Vale la pena. Vale a pena. Vale la pena poner todo el esfuerzo acá en esta campaña. Deus la bendiga. Amén. Amém. Llegamos assim ao final de um programa mais, Ponto de Luz. Que Deus me los bendiga a todos. Um saludo desde Nicarágua. Hasta mañana.